Bienvenidos a una nueva edición del 30 Te Escucha por las pantallas del canal de la gente, edición correspondiente a este miércoles 13 de octubre del año 2021, el día 589 de la emergencia sanitaria por el coronavirus en todo el territorio nacional. Siguen aumentando los casos de contagio y la preocupación en diferentes territorios de nuestra región y de nuestro país también. Recordemos que en las últimas horas el Ministerio de Salud determinó el avance de Cauquenes a la fase 4 de apertura inicial y el retroceso de Retiro, que se encuentra en la fase de preparación, es decir, de fase 4 a fase 3, y Parral, que retrocedió de la fase 3 o de preparación a la fase 2 o de transición. Esto ante una serie de incrementos en la tasa de contagios por COVID-19. Un tema que lastimosamente ha generado grandes controversias en términos del manejo de la emergencia, a prácticamente 13 días de haberse terminado el estado de excepción constitucional de catástrofe y calamidad pública, que significaba esta condición coyuntural de la emergencia que ha determinado el agente viral importado en nuestro país y la irrupción también de la variante Delta, cepa de este COVID-19, uno que nos continúa acompañando hace ya un largo rato. Pero también es un día con mucha controversia a nivel político, y esto dice directa relación con que 15 diputadas y diputados de diferentes colectividades políticas de nuestro país, asociadas a la oposición, han presentado una acusación constitucional en contra del primer mandatario, el presidente de la República, Sebastián Piñera. ¿En qué consiste esto? El libelo consta de 2 capítulos. El presidente de la República infringió abiertamente la Constitución y las leyes al cometer actos de su administración que vulneran los artículos 8 y 19, número 8 de la Constitución Política de la República. Y además, de acuerdo al libelo, el presidente infringió abiertamente la Constitución y las leyes al cometer actos de su administración que vulneran estos artículos. Esto directamente relacionado con sus cuestionamientos por los Pandora Papers, que revelaron que eventualmente habría infringido la normativa y se habría desarrollado una transacción de carácter internacional a propósito del proyecto minero Dominga durante su primera estación como mandatario de nuestro país. Hoy un grupo de diputados de oposición presentó la acusación constitucional en contra del presidente Sebastián Piñera por su presunta vinculación en la venta de acciones del ahora polémico proyecto Dominga en el paraíso fiscal de las Islas Vírgenes Británicas. Los parlamentarios que buscan que el mandatario aclare su rol en la venta de esta minera necesitan 78 votos en la Cámara de Diputados para avanzar con el trámite tras la fallida presentación hecha en 2019 por las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante el estallido social. En este libelo se le acusa a Piñera por faltas a la probidad y de comprometer el honor de la nación. El documento, que se dividirá en 2 capítulos, fue entregado a la Cámara antes que se revise la tabla del día a la sala, a fin de que se alcance a incluir en la misma y pueda sortearse la comisión ad hoc que deberá analizar el texto. Los parlamentarios firmantes de este texto han sido Claudia Mix, del Partido Comunes, Félix González, del Partido Ecologista Verde, Marcelo Díaz, de UNIR, Tomás Hirsch, de Acción Humanista, Marcela Hernando, del Partido Radical, Emilia Nullado, del Partido Socialista, Catalina Pérez, de Revolución Democrática, Pablo Vidal, de Nuevo Trato, Daniel Núñez, del Partido Comunista, y Andrea Parra, del Partido por la Democracia. Tras la presentación del documento, el diputado Tomás Hirsch, de Acción Humanista, aseguró que están los votos de nuestras bancadas para aprobar la acusación constitucional en la Cámara de Diputados. Esperamos que los diputados del oficialismo, es decir, los que son cercanos al gobierno, Renovación Nacional, la Unión Demócrata Independiente UDI, el Partido Regionalista Independiente PRI y otras colectividades menores, puedan estudiar con seriedad y responsabilidad los antecedentes, debiendo apoyar esta iniciativa a juicio de Hirsch. Así lo solicitó el parlamentario en esta instancia. Misma postura en la cual la diputada Emilia Nullado, del Partido Socialista, manifestó que el llamado es a que los diputados de la oposición y del oficialismo estemos con los votos para que esta acusación prospere. Por su parte, su par del Partido Socialista y diputado por el distrito de las provincias de Linares y Cauquenes, Jaime Naranjo,
detalló que las causales de esta acusación constitucional son dos: infringir abiertamente la Constitución con relación al principio de probidad y por comprometer gravemente el honor de la nación. En nuestro país, felizmente, hay Estado de Derecho y las instituciones están funcionando. Impuestos Internos está haciendo la investigación por evasión. La Fiscalía también está haciendo su trabajo con relación a las materias que incumben y el Parlamento haciendo su tarea, que es ver la responsabilidad política del presidente, puntualizó el parlamentario Naranjo. En esta línea, a su vez, aseguró que lo que desestabiliza al país, lo que genera tensión, intranquilidad al país, es el hecho de que el presidente de la República debe dar el ejemplo al resto de los ciudadanos. Sin embargo, él aparentemente estaría involucrado en acciones que atentan contra la probidad. El diputado Naranjo además ha mencionado que muchos de estos aspectos tendrán que ser evaluados. Y así fue presentado en un documento extenso de 99 páginas y que es patrocinado por los ya citados parlamentarios: Marcelo Díaz, Félix González, Marcel Hernando, Tomás Hirsch, Juan Santana, Claudia Mix, Daniel Núñez, Emilia Nullado, Andrea Parra, Pamela Giles, Catalina Pérez, Karim Bianchi, Alejandra Sepúlveda, Gabriel Silver, Pablo Vidal y Gonzalo Vinter, quienes han acusado de infracciones en contra del presidente de la República, Miguel Juan Sebastián Piñera Echenique, por actos de su administración que comprometieron gravemente el honor de la nación y por haber infringido abiertamente la Constitución y las leyes en virtud de los fundamentos de hecho y de derecho que se señalan, de acuerdo a un informe que, insisto, tiene 99 páginas y al cual ha tenido acceso nuestro programa El 30 Te Escucha. Es una situación bastante controversial que una vez más pone en el tapete la situación que enfrenta el presidente de la República, sin ir más lejos. Recordemos que en capítulos anteriores comentábamos lo que significaría para el país poder enfrentar una nueva acusación constitucional que afecte, por cierto, al presidente de la República. Un tema que indudablemente se ha convertido en una gran controversia debido a que se trata nada más y nada menos que el primer mandatario. Y en vista y considerando estos hechos, se ha tomado conocimiento del inicio de la tramitación de la acusación constitucional en contra del presidente, quien a los ojos de la Fiscalía del Ministerio Público es imputado. Esto ya que no se conocía un antecedente que sí se reveló hace una semana solamente, la firma de un contrato en inglés y que habría sido suscrito en las Islas Vírgenes, donde la familia del presidente junto a Carlos Alberto Délano, el mejor amigo de Sebastián Piñera en la intimidad, habrían asumido compromisos y dentro de estos compromisos estaba el pago en 3 cuotas de este proyecto minero que podría implementarse en la costa de la región de Coquimbo. Y todo parece indicar de que las aprobaciones de estos recursos fueron aparejados también con las propias aprobaciones hechas por parte del presidente, quien en pleno mandato habría intervenido de forma directa. Claro que esa es una materia que tendrá que ser visada, por un lado, por la justicia y por otro, a nivel de la acusación constitucional. Tal como se lo comentábamos, un grupo de diputadas y diputados presentó oficialmente una acusación constitucional en contra del presidente Piñera. En el libelo se señala que habría comprometido gravemente el honor de la nación e infringido abiertamente la Constitución y las leyes. Este documento fue firmado por el independiente Marcelo Díaz, por Félix González, por Marcel Hernando del radicalismo, Tomás Hirsch, independiente Juan Santana del socialismo, Claudia Mix de Comunes, Daniel Núñez del comunismo, Emilia Nullado del socialismo, Andrea Parra del PPD, Pamela Giles del Partido Humanista, Catalina Pérez de Revolución Democrática, Karim Bianchi independiente, Alejandra Sepúlveda del Frente Regionalista Verde Social, Gabriel Silver de la Democracia Cristiana, Pablo Vidal independiente y Gonzalo Vinter de Ciudadanos. El libelo cuenta con 2 capítulos acusatorios. El primero de ellos establece los argumentos por los cuales el presidente habría infringido abiertamente la Constitución y las leyes. Detalla en particular normas vinculadas a la probidad y a la protección del medio ambiente. El capítulo segundo entrega los argumentos de por qué el mandatario habría comprometido gravemente el honor de la nación al incumplir obligaciones jurídicas internacionales. Agrega también el grave daño reputacional a la institución de la Presidencia de la República.
Podemos asegurar que están los votos de nuestras bancadas, aseguró el diputado Tomás Hirsch, promotor del libelo. Además, hizo un llamado a las y los diputados oficialistas a analizar en conciencia la acusación y a apoyarla. Por su parte, la diputada acusadora Catalina Pérez señaló que esperan que en este escenario se frene la tramitación a su vez de la minera Dominga. El documento se dio cuenta en la sala de la Cámara, donde se procedió a realizar el sorteo de la comisión que analizará el libelo. Fueron excluidos las y los diputados acusadores junto a los integrantes de la mesa. Y aquí viene el tema: ¿quiénes integran la comisión que hará el análisis y que fue hecha por sorteo? Estará integrada por Raúl Florcita Alarcón, independiente; Maya Fernández, del Partido Socialista; Pepe Auz, independiente; Paulina Núñez, de Renovación Nacional; y Virginia Troncoso, independiente. Lo que sigue ahora es la notificación al presidente Piñera de la acusación en su contra. La ley establece que debe ser personalmente o por célula en los próximos 3 días. Desde este momento, el mandatario no podrá ausentarse del país sin permiso de la Cámara de Diputados. La norma también señala que después de la notificación en un plazo de 10 días, podrá presentar su defensa ante la comisión presencialmente o por escrito. Una vez concurrida la defensa del acusado, en este caso Piñera, la comisión tiene un plazo de 6 días para pronunciarse sobre el libelo, tras lo cual la sala de la Cámara deberá sesionar para ocuparse de la acusación, que por cierto enfrenta nada más y nada menos que el primer mandatario Sebastián Piñera Echenique. Un tema que vuelve a poner en el tapete la vinculación de Piñera y sus empresas, pese a que en algún momento ha sido el propio primer mandatario quien se ha defendido ante la opinión pública. 3 opositores y 2 oficialistas en comisión revisora de acusación contra Piñera. Lo comentábamos, un tema que había desatado algunas pasiones, incluso manifestaciones en la sala respecto del sorteo de quienes tendrán la misión, nada más y nada menos que revisar el detalle del libelo, que tiene 99 páginas y al cual accedió nuestro programa El 30 Te Escucha, pero estaríamos toda la tarde y hasta mañana revisándolo a nivel de detalle. Por eso, a grandes rasgos, podemos mencionar de que se trata de un documento donde se describen algunas situaciones puntuales: compromiso grave al honor de la nación e infracción abierta a la Constitución Política y las leyes, con normas vinculadas a la probidad y a la protección del medio ambiente, que también habrían sido traspasadas por este acuerdo en los Pandora Papers, que fue revelado luego de una acuciosa investigación periodística hecha por profesionales a nivel internacional. La Cámara de Diputados sorteó hoy los parlamentarios que serán parte de la comisión que revisará la acusación constitucional contra Piñera por su eventual vinculación en el caso Dominga. Raúl Florcita Alarcón, ex Partido Humanista; Maya Fernández, del Partido Socialista; Pepe Auz, independiente; Paulina Núñez, de Renovación Nacional; y Virginia Troncoso, independiente, cercana a la oposición. Según se informó, tras estas designaciones hay 3 días de plazo para que el secretario general de la Cámara notifique al presidente Piñera. El documento, que fue presentado esta mañana por diputados de oposición, acusa al primer mandatario de faltas a la probidad y de comprometer el honor de la nación. Lo importante es que esta Cámara tiene que estudiar los hechos ocurridos. Es grave lo que está ocurriendo con la institucionalidad presidencial y yo creo que esta comisión tiene que revisarlo más allá de la presidencia. Creo en esta instancia que lo importante es hacer un trabajo primero serio, obviamente, pero además en sintonía y abierto a la ciudadanía, comentó la diputada Maya Fernández. Por su parte, el diputado de Renovación Nacional, Andrés Celis, quien es uno de los tantos del oficialismo que dice estar abierto a votar a favor de la acusación contra Piñera, aunque espera poder revisar la acusación a completitud respecto de lo que se analice. En lo personal, hubiese preferido una comisión investigadora, si los antecedentes del 2010-2011 fuesen los mismos que se hubiesen generado en este periodo presidencial. Sin duda que yo votaría a favor, pero por lo mismo tengo que ver, puntualizó el parlamentario que respalda a los partidos de gobierno. Una situación que vuelve a poner en tela de juicio la actitud del presidente, quien argumenta encontrarse hace ya más de 12 años bajo la figura de fideicomiso ciego y en consecuencia él no habría, dice,
tenido conocimiento de esta transacción realizada nada más y nada menos que en las Islas Vírgenes Británicas, y donde, además de su familia, habría participado nada más y nada menos que su mejor amigo en la intimidad, el empresario Carlos Alberto Delano, que en su momento fue duramente cuestionado por acciones asociadas a la corrupción y que evidentemente recibió una sanción que para algunos era demasiado débil, como por ejemplo clases de ética. Un tema que vuelve a generar muchas controversias y donde también hubo ministros que criticaron la acusación constitucional en contra del primer mandatario. Y esto ha generado ruido en la propia moneda, en el Palacio de la Moneda. El gobierno criticó, como era de esperarse, la acusación constitucional presentada hoy contra el presidente de la Cámara de Diputados y Diputadas, quienes llevaron adelante esta acción contra Piñera por su presunta vinculación con la compraventa de la minera Dominga, asegurando que es un trabajo poco preparado y que tiene fines políticos. Este es un fin puramente electoral, es el abuso de una herramienta como es la acusación constitucional, y la verdad que no habíamos visto en la historia de Chile una premura y una falta de seriedad a la hora de estudiar antecedentes para una acusación constitucional, afirmó el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Juan José Ossa. La autoridad también acusó que los diputados de oposición buscaron acelerar esta iniciativa para que se vote en la sala de la Cámara antes de las elecciones presidenciales, pese a que los asesores pidieron revisar porque estaba incompleta, motivo por el que asegura no le sorprende este apuro. Los invito a leerla. Realmente yo no había visto un libelo menos preparado y lo notamos. Volaban los asesores, los anexos no estaban digitalizados. Lo importante era presentarlas para que se vote antes de las elecciones. De verdad, no habíamos visto un trabajo jurídico como el de esta condición tan poco serio, cuestionó el ministro secretario general de la Presidencia, Juan José Ossa. Por su parte, el vocero Jaime Belolio señaló que hay candidatos presidenciales que han apoyado esta acusación que se realizó sin ningún tipo de fundamentos, asegurando que esto daña la institución de la presidencia y no solamente al gobierno que lidera Sebastián Piñera. Parece sorprendente que haya candidatos presidenciales que quieran infligir un daño a la Constitución y particularmente a la institución de la presidencia de esta manera. Con una acusación sin ningún tipo de fundamentos, en donde ya hay cosas juzgadas, en donde hay un tribunal de garantías, donde está la Corte de Apelaciones, donde luego en la Corte Suprema también se interviene, en donde el antecedente nuevo queda reflejado que no lo es a tal punto, puntualizó el secretario de Estado. En esa línea, Belolio advirtió que lo que se le hace daño no es solamente a este gobierno, es a la institución de la presidencia, y esa puerta, el querer abrir que los presidentes no duren 4 años, es un golpe durísimo. Es un golpe que la democracia no puede aceptar frente a una acusación que se basa en hechos que no son ciertos, dijo el ministro, que se basa simplemente en política porque estamos en campaña electoral y porque no quieren permitir a los chilenos que se haga un traspaso de mando republicano y democrático el 11 de marzo del 2022, puntualizó Belolio. Aquí hay una acusación constitucional sin fundamentos presentada por un grupo de parlamentarios de extrema izquierda, que se hace cargo de una falsedad, de que habían cosas nuevas. El artículo 52, número 2, letra A, dice que tiene que ser juzgado por hechos de su administración, y esa administración, a la cual se le imputa responsabilidad por los Pandora Papers, terminó el año 2014. Es obvio que quieren modificar el resultado de las elecciones democráticas, destacó Belolio, manifestando su particular rechazo a lo que ha significado esta acusación constitucional que ha ingresado a trámite hoy en la Cámara de Diputados y Diputadas, y donde 5 parlamentarios, uno de los cuales pertenece a nuestra región, tendrá que analizar y revisar en detalle los antecedentes. Ahora, acerca de esta situación que involucra al presidente Sebastián Piñera para tratar de ir abordando todas las aristas. El fiscal Sabas Chaguán, en su momento, se refirió a la situación, ya en condición de abogado independiente, y pidió premura en la causa penal contra el presidente Piñera. El exfiscal nacional Sabas Chaguán, quien desarrolló tales labores entre 2007 y 2015, dijo que considera sana la apertura de la investigación penal contra el presidente Sebastián Piñera por eventuales ilícitos asociados a cohecho, soborno y delitos tributarios a raíz de las revelaciones periodísticas de los Pandora Papers. El abogado sostuvo que es evidente que la pesquisa debiera tener una determinada premura para despejar presiones o malos entendidos desde el punto de vista político. No obstante, Sabas Chaguán
discrepó de la decisión de su sucesor en el Ministerio Público, el actual fiscal nacional Jorge Abbott, de evitar poner sobre sus hombros el peso de la indagatoria contra el mandatario y nombrar a una persecutora regional, en este caso Claudia Peribancic, para encabezar las diligencias. La apertura del caso me parece una decisión correcta, pero el único matiz que tal vez uno podría hacer es que se ocupó la facultad del artículo 19 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, que permite que se le encargue a un o una fiscal regional por parte del fiscal nacional de oficio una investigación cuando la gravedad o la complejidad de los hechos y la necesidad de operar eventualmente en varias regiones no lo haga aconsejable, planteó. A juicio del ex jefe de la Fiscalía, la norma aplicable en el caso Piñera habría sido el artículo 18, que, manifestó, permite que el fiscal nacional directamente tome a su cargo la investigación, cuando la investidura de los involucrados como víctimas o imputados, como sería el caso, lo haga necesario para garantizar que las tareas propias del Ministerio Público se realicen con absoluta independencia y autonomía. Esa norma se ha ocupado una sola vez en los casos Penta, Corpesca y SQM Soquimich, explicó. La publicación de los Pandora Papers, o papeles de Pandora, a cargo del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, en colaboración con los medios chilenos CIPER y La Bot, reveló a inicios de este mes presuntas irregularidades en una venta que Piñera hizo en 2010 de su participación en el megaproyecto minero portuario Dominga al empresario y amigo de la familia presidencial Carlos Alberto Choclo Delano, en una operación de 152 millones de dólares. La Fiscalía Nacional decidió iniciar la semana pasada la indagatoria para arrojar luz sobre esta transacción, que contenía una condición de pago de una tercera cuota vinculada a políticas ambientales y fue realizada en las Islas Vírgenes Británicas, uno de los principales paraísos fiscales del mundo, poco después de que Piñera comenzara su primer periodo de gobierno entre 2010 y 2014, según la investigación. Estos hechos ya fueron indagados por la justicia en 2017 y la causa quedó sobreseída, pero la resolución firmada por el fiscal Jorge Abbott sostiene lo revelado en los papeles de Pandora, que no está comprendido entre los que fueron indagados entonces. Y dentro de esos antecedentes surge el contrato en inglés que facultó la venta de este proyecto minero en Islas Vírgenes Británicas. ¿Tiene culpa o no el presidente Piñera? La justicia, por un lado, ha categorizado como imputado de la situación nada más y nada menos que al primer mandatario. Y por otro, hoy un grupo significativo de parlamentarios de oposición ha presentado todos los antecedentes para que se acoja el recurso de una acusación constitucional en contra del presidente de la República, Sebastián Piñera. Si esa acusación constitucional fructifica, Piñera tendría que dejar de ser presidente de la República, tal como ocurrió en su momento con la acusación constitucional que impidió su continuidad en el cargo al entonces ministro del Interior, Andrés Chadwick, quien se ha visto imposibilitado de ocupar cargos públicos por 5 años. Tal vez pudiese suceder lo mismo en el caso de Piñera. Pero aquí la situación es bastante delicada porque se trata nada más y nada menos que de la figura del presidente de la República. ¿Qué piensa de la acusación constitucional contra el presidente Sebastián Piñera? ¿Qué piensa de que finalmente sean los diputados y diputadas quienes hayan presentado estos antecedentes y que cuestionen la continuidad, la probidad de la figura del primer mandatario? Quienes acusan de que hay graves compromisos al honor de la nación y haber infringido abiertamente la Constitución y las leyes, además de normas vinculadas a la probidad y a la protección del medio ambiente. No vamos a decir quién es culpable o no, porque ese es un pronunciamiento que tiene que desarrollar la justicia, y donde además la causa fue evaluada en 2017 y quedó sobreseída. Pero han surgido nuevos antecedentes que han sido de conocimiento público durante los últimos días, como la aparición de este contrato en inglés que valida la suscripción de este acuerdo de venta de la familia Piñera a Carlos Alberto Delano de este megaproyecto minero que se instalaría en las costas de la región de Coquimbo. Uno que habría contado también con una serie de aprobaciones del Servicio de Evaluación Ambiental SEA de esa región, y donde el único que se opuso fue el delegado presidencial o intendente de la época, quien ya no está en el cargo. En consecuencia, ¿qué piensa usted de esta acusación constitucional que puede comprometer el futuro de Sebastián Piñera como primer mandatario?
¿Qué piensa usted de esta acusación constitucional que llega a puertas de una elección presidencial? ¿Qué piensa usted de esta acusación constitucional que involucraría al presidente Sebastián Piñera y que lo asociaría con negocios ilícitos, donde se encuentra a poco más o menos de 5 meses de la finalización de su segundo periodo de mandato? Una acusación constitucional que revela también la crisis institucional que viene enfrentando nuestro país y que quedó de manifiesto luego de ocurrido el estallido social del 18 y 19 de octubre del año 2019. Uno donde la sociedad civil expresó su rechazo a una serie de vulnerabilidades que se han venido dando durante los últimos 30 años en nuestro país. Mismo proceso que permitió abiertamente enfrentar un periodo muy especial para Chile, que abrió las puertas para la redacción de una nueva Carta Magna de nuestro país. Pero más allá de esto, qué duda cabe, el gobierno ha estado muy acontecido de un tiempo a esta parte. Pierde credibilidad, pierde fuerza y ahora los dardos apuntan una vez más al primer mandatario, que en 2019 estuvo a punto de ser acusado constitucionalmente por faltas que en su momento cuestionaron su actuar post-estallido. Y evidentemente se arriesgarían ciertos compromisos que podrían dilapidar su continuidad en el cargo. ¿Qué piensa de esta acusación constitucional que ha sido presentada contra el presidente de la República, Sebastián Piñera? Queremos conocer sus impresiones, sus opiniones y sus comentarios. ¿Está a favor de la acusación constitucional? ¿Está en contra de la acusación constitucional? ¿Cree que hay algún grado de culpabilidad por parte de Piñera en estos negocios que eventualmente lo habrían comprometido a él, a su familia y a un amigo íntimo de su familia, como abiertamente lo ha reconocido? Se trata de Carlos Alberto Delano. Y en plena acción de Piñera en el mando durante su primer periodo, entre 2010 y 2014. La causa, si bien fue sobreseída en 2017, esta debió ser reabierta y volver a calificar a Piñera en condición de imputado ante la irrupción de nuevos antecedentes como la firma del contrato que valida efectivamente este acuerdo en las Islas Vírgenes Británicas y que fue redactado y suscrito en inglés, uno al cual tuvo acceso la Fiscalía Nacional y también la propia fiscal a cargo del proceso, Claudia Peribancic. ¿Qué piensa usted de esta situación que compromete al presidente y que compromete en cierta medida el futuro del país? ¿Está de acuerdo con que existe esta acusación constitucional, una que virtualmente podría sacar del cargo a Piñera a pocos meses del fin de su segundo mandato? Queremos conocer sus impresiones y opiniones. Han sido tiempos muy convulsionados para la política nacional, han sido muy convulsionados estos tiempos también para Chile, pero es importante conocer su mirada, su opinión y su reacción respecto de estas situaciones donde hemos tratado de abordar todas las aristas de un caso que ha sido dado a conocer luego de una profunda investigación en la que participaron más de 600 periodistas y que revisaron más de 10 millones de documentos y que lograron dar también con la participación de varios chilenos en estas circunstancias. Y al decir varios, me refiero a Piñera, Delano y la familia de Piñera. Un tema que, insisto, es bastante significativo, sobre todo en estos días tan especiales y sensibles, a puertas de la conmemoración del segundo aniversario del estallido social. Participe con nosotros, 73-256-1630, 73-256-1630 o en cualquiera de las plataformas de nuestro programa El 30 Te Escucha. Uno que llega a sus hogares o al lugar donde ustedes se encuentran por gentileza de TV Cable Loncomilla y Multicom Maule, las comunas de Talca, Maule, San Javier, Villa Alegre, Linares y por cierto a través de nuestra señal Linares. Participe con nosotros. Puede llamarnos desde cualquier punto de la región o donde se encuentre en sintonía a través del 73-256-1630. ¿Qué piensa de esta acusación constitucional presentada en contra de Sebastián Piñera, presidente de la República? 73-256-1630. Hacemos una muy breve pausa y hasta las 5 de la tarde continuaremos acompañándole con más información, antecedentes y noticias asociados a esto y más. El tema que para nosotros está marcando la agenda informativa, más allá también de otros hechos que están motivando una serie de cuestionamientos a la continuidad del postulante del continuismo,
Sebastián Sichel. Un día que ha sido bastante complicado para la derecha chilena. Antes de separarnos, un buen consejo queremos darle. La mejor decisión para que usted se mantenga 100% conectado a un mundo de posibilidades, al ciberespacio, junto a TV Cable Loncomilla, junto a Multicom Maule, a través de Velociraptor. Un equipo que no falla. Y esta es una muy buena noticia para las abonadas y abonados a TV Cable Loncomilla y Multicom Maule, que llevan más de 21 años conectando a los maulinos. Se trata de un moderno dispositivo tecnológico, Velociraptor, elaborado para romper muros, no importando el grado de estructura. Permite conectar un mayor número de equipos a la red Wi-Fi, garantiza estabilidad de la señal en estos tiempos de confinamiento donde hay mucha actividad telemática como el trabajo y el estudio. También los juegos en línea, control parental, manejo de claves y un montón de bondades. Velociraptor, conózcalo y adquiéralo en cualquiera de las sucursales de TV Cable Loncomilla en San Javier y Villa Alegre o de Multicom Maule en Talca, Maule y Linares. TV Cable Loncomilla y Multicom Maule, 21 años, siempre dando más que los demás. A abril de 2021, hay empresas de comunicaciones que descubren que existía San Javier de Loncomilla. TV Cable Loncomilla cumple 21 años acompañando toda la cultura y deportes de esta prestigiosa ciudad. 21 años que señalan un pasado y prometen un futuro. Invertimos aquí porque somos de aquí. Hola, los queremos invitar a nuestro programa de lunes a viernes por las pantallas de Canal 30 Televisión, Más Positivo, porque vamos a tener... Claro que sí, vamos a tener información, noticias, contactos en directo con nuestro equipo de prensa, humor, por supuesto, algo que nos caracteriza muchísimo, cocina, aquí en nuestra cocina de lujo, eso y mucho, mucho más. Así que ni se le ocurra perderlo de lunes a viernes. Por las pantallas de Canal 30 Televisión, no te lo pierdas. Más Positivo. TV Cable Loncomilla informa a todos sus abonados que puede pagar su mensualidad a través de Caja Vecina, Serviestado y Banco Estado en línea. Una forma más cómoda y rápida para evitar salir de casa y así prevenimos filas y contacto con más personas, ayudando a mantener la distancia social. Para realizar el pago en Caja Vecina debe dar el RUT del abonado e indicar el código 13810. Así de fácil. Este es otro servicio más de TV Cable Loncomilla. ¿Cómo están? Les tengo una invitación a que nos acompañe todos los miércoles desde las 22 horas en este ciclo de La Última Palabra, el programa político pensado para sumarnos al debate en este año de elecciones. Junto a nuestra panelista, cientista política Carla Alegría, estaremos analizando todo el acontecer nacional y regional en este año de elecciones en el cual tenemos una gran responsabilidad por delante. Todos los miércoles, no se pierda por las pantallas de Canal 30 Televisión, La Última Palabra. Hace 21 años, ninguna empresa de telecomunicaciones invertía en San Javier porque la consideraban una ciudad muy pequeña, sobre todo en sectores como la Loma de las Tortillas, Altos del Río, Orilla de Maule, la Ruta L11, donde hay una menor población, lo que no es negocio para otras empresas. En TV Cable Loncomilla y Canal 30 Comunitario apostamos por usted y con mucho entusiasmo comenzamos a acompañar sus días, llevando información y entretenimiento por nuestras pantallas. Con el pasar de los años nos convertimos en sus vecinos y eso es gracias a la confianza que usted diariamente nos entrega al momento de conectar su computador, prender su televisor o enviar un mensaje desde su celular. Hoy más que nunca es nuestro deber que los sanjaverinos tengan la misma calidad de servicio y por ello es que seguimos trabajando para mejorar y dar lo que usted realmente merece. Somos TV Cable Loncomilla, el cable comunitario de San Javier que hace 21 años invierte acá porque somos de acá. ...23 minutos faltan para que sea las 5 de la tarde... ...23 para las 5... ...puede opinar por cualquiera de nuestras plataformas... ...y llamándonos, por cierto, al 73-256-1630... ...73-256-1630... ¿Qué piensa usted de esta acusación constitucional presentada en contra... ...del presidente de la República, Sebastián Piñera? Uno que cuestiona sus eventuales vulneraciones
a la integridad y al honor de la institucionalidad de la presidencia, también haber vulnerado la Constitución política de la República por presuntas faltas de probidad y también atentados al medio ambiente. Algunos de los aspectos que son revelados en el libelo acusatorio que fue presentado en horas de esta mañana por un grupo de parlamentarios de oposición al actual gobernante. Tras un intenso debate en la oposición, finalmente hoy se presentó una acusación constitucional en contra del presidente Sebastián Piñera y de forma oficial. Lo que algunos diputados habían planteado era que esta acusación se presentara después de la semana distrital, pero aparentemente, y de acuerdo a los últimos antecedentes que hemos ido recopilando, esta acusación ha sido presentada antes de manera tal de que pueda ser discutida incluso previo al periodo de elecciones, que tendrá lugar el próximo 21 de noviembre en todo el país. En el caso del Maule, donde habrá votación para presidente o presidenta de la República, candidatos a diputado o diputada y también a nuevos consejeros o consejeras regionales. Primó la idea de ingresar la acusación hoy antes de la sesión de sala para que la acusación se vote antes del periodo electoral. La acusación impulsada tras los antecedentes que vinculan a Piñera con el caso de compraventa de la minera Dominga cuenta con 2 capítulos. Uno que tiene que ver con faltar gravemente a la probidad, como establece el artículo 8 de la Constitución, y por poner en tela de juicio el honor de la nación. Una vez presentado el libelo acusatorio, el mandatario quedará con arraigo nacional. Cuando la acusación se dé cuenta en la sala, la mesa deberá sortear al azar los 5 diputados que formarán parte de la comisión ad hoc encargada de revisar la procedencia del libelo. Y eso ya se ha hecho, donde participarán los parlamentarios Florcita Alarcón, Maya Fernández, Pepe Auz, Paulina Núñez y Virginia Troncoso. Luego de la tramitación de la comisión revisora, el texto será despachado a la sala. Según los cálculos, estaría votándose la cuestión previa, es decir, la defensa del mandatario, en caso de que sea deducida, entre el 5 y el 8 de noviembre. Para aprobar la acusación se necesitan 78 votos en la Cámara de Diputados, mientras que en el Senado se requieren 2/3, es decir, 29 apoyos. En ese sentido, cada voto cuenta, según indicaron desde el bloque opositor, y ya hay varios parlamentarios del oficialismo, es decir, cercanos a Piñera, que están en reflexión. Esto que significa que podrían votar a favor de la acusación constitucional. Quien lideró el trámite fue el diputado socialista Jaime Naranjo, que presionó para que todos los partidos firmaran finalmente el libelo acusatorio. Según indicaron los que firmaron la acusación constitucional, se trató de un hito histórico en nuestro país. Así lo señaló Tomás Hirsch, de Acción Humanista, quien auguró que estarán todos los votos de la oposición, invitando también a los oficialistas. Mientras que el diputado Marcelo Díaz apuntó al daño que se ha generado a la imagen de nuestro país tras la revelación de los Pandora Papers. Asimismo, emplazaron al mandatario a suspender la tramitación ambiental del proyecto minero Dominga. Uno de los protagonistas del proceso, el diputado Naranjo, por su parte, desestimó las críticas respecto a que esta acusación podría generar una desestabilización del país. Lo que se desestabiliza en el país, lo que genera tensión, es el hecho que el presidente de la República, quien debe dar el ejemplo al resto de los ciudadanos, esté involucrado en acciones que atentan contra la probidad de la máxima autoridad del país y que esté empañando la imagen del país, criticó. Respecto de las fechas, Daniel Núñez valoró que el libelo pueda ser votado antes de las elecciones de noviembre próximo. Emilia Nullado incluso apuntó a que Piñera debió haber enfrentado una acusación constitucional luego de los casos de violación de derechos humanos registrados durante el estallido social. Por último, el diputado Gabriel Asensio valoró la unidad que mostró la oposición, que reunió desde su bancada hasta el Frente Amplio. Apostaba a tener todos los votos de la democracia cristiana. Voy a subir mi apuesta. Hoy día apostamos que vamos a tener todos los votos de la oposición, y nuestra invitación es a los parlamentarios de gobierno para que se sumen, concluyó el diputado. Pero hay una cosa en la que creo que todas y todos coincidimos, señora y señor: el turbulento final del segundo gobierno de Sebastián Piñera. El presidente Sebastián Piñera está viviendo un periodo bastante complicado en el último tramo, los últimos 5 meses de mandato. Recuerde que debe entregarlo el 11 de marzo de 2022 al nuevo presidente electo, nueva presidenta electa. Hay 7 postulantes, entre ellos una mujer. Pero el panorama se le ha puesto cuesta arriba tras el estallido social, que se inició hace casi 2 años, la irrupción de la pandemia del COVID-19 y ahora, más recientemente, la revelación de los Pandora Papers, donde eventualmente él y su familia, junto a uno de sus íntimos amigos, Carlos Alberto El Choclo Délano,
se habrían visto involucrados en la negociación por el proyecto minero Dominga de 152 millones de dólares firmado en las Islas Vírgenes Británicas, en un paraíso fiscal para la evasión de impuestos. A sus 71 años, el mandatario y hábil empresario es dueño de un patrimonio estimado de 2.700 millones de dólares, de acuerdo a los antecedentes que han sido expuestos por la revista Forbes. Su segundo gobierno, en 2017, lo ganó bajo el lema «Únete a tiempos mejores», algo que a casi un mes de las elecciones que elegirían a su sucesor resuena como una ironía tras 4 años de tormentas sociales, derrumbe de confianzas y una profunda desconexión entre la sociedad y la élite en Chile. El escenario chileno dio un giro radical tras el estallido social de octubre de 2019, cuando hubo multitudinarias propuestas desatadas por un aumento del pasaje del metro en Santiago, que terminaron por sumar un gran reclamo contra un modelo de libre mercado con ausencia del Estado en educación, en la salud, en las pensiones y sin bienestar social, que arrastró finalmente a todo un país a esto. Luego llegó la pandemia y la recesión económica. Pero cuando los signos de recuperación le daban un pequeño respiro a Sebastián Piñera, la publicación de los Pandora Papers sobre la venta de la minera Dominga volvieron a eclipsar su imagen pública. Esto llevó a la Fiscalía a abrirle una investigación penal y a la oposición a presentar hoy una acusación constitucional, el primer paso para un proceso de destitución. El mandatario había asegurado que no tenía fundamento alguno esta acusación impulsada por la oposición, ya que él nunca ha ejecutado ninguna acción ni ha realizado ninguna gestión relacionada con Minera Dominga. Ante esto, Piñera podrá seguir en funciones, pero con prohibición de salir del país, y en espera que se pronuncie el Senado, donde las fuerzas están más equilibradas y donde se requieren 2/3, 29 votos, para sellar su destitución. La oposición tiene 24 parlamentarios en la Cámara Alta. Tendrían que sumarse 5 del oficialismo, 5 cercanos a él. Según una investigación denominada Pandora Papers, Minera Dominga fue vendida al empresario Carlos Alberto Dénalo, amigo de Piñera, por 152 millones de dólares, en un negocio realizado en las Islas Vírgenes Británicas, un paraíso fiscal. El pago se tenía que hacer en 3 cuotas y el contrato contenía una polémica cláusula que supeditaba el último pago a que no se estableciese un área de protección ambiental sobre la zona de operaciones de la minera, como reclamaban grupos ambientalistas. El gobierno, según la investigación, acabó por no proteger la zona en que operaría la mina, por lo que se dio vía libre al tercer pago. El mandatario ha afirmado que no tuvo conocimiento de este negocio porque antes de su primera presidencia, entre 2010 y 2014, puso la administración de sus activos bajo un fideicomiso ciego. Y en consecuencia él no tendría ningún tipo de conocimiento respecto de cómo se gestó esta venta entre su familia y el empresario Carlos Alberto Dénalo, uno de sus mejores amigos. ¿Qué piensa usted de esta acusación constitucional en contra del presidente de la República e imputado por la Fiscalía, Sebastián Piñera? A 5 meses del final de su mandato, ¿podría ponerse punto final anticipado a su gestión o en su defecto no alcanzar el quórum requerido y esta acusación, la segunda durante su periodo de mandato, teñiría indudablemente una gestión que ha estado muy vapuleada de un tiempo a esta parte, con mucha coyuntura, con mucha controversia y con mucha inestabilidad y escasa credibilidad? Queremos conocer sus opiniones y sus comentarios aquí en nuestro programa. Y por lo mismo lo invitamos a interactuar con nosotros a través del 73-256-1630, 73-256-1630 o en cualquiera de nuestras plataformas. Revisemos también algunas reacciones que ha generado esta materia, donde hemos ido exponiendo cada uno de los puntos que están directamente relacionados con la pregunta de este día. ¿Qué piensa de la acusación constitucional presentada por un grupo de diputados de la oposición en contra del primer mandatario? Habló Benjamín Toledo Araya. Le agradecemos, Benjamín, por participar con nosotros a esta hora de la tarde. Cortina de humo para desviar la atención de lo que es la desesperación de la izquierda para tomar la presidencia. Según Benjamín, esto es una cortina de humo para desviar la atención de lo que es la desesperación de la izquierda por tomar la presidencia. Un tema que, de acuerdo a los últimos antecedentes expuestos, es decir, la acusación constitucional se votaría antes de las elecciones del 21 de noviembre. ¿Prosperará la acusación constitucional? El gobierno debería continuar, claro que quizá con otro líder, en el hipotético escenario de que prosperase la acusación constitucional. Tendría que verificarse muy bien cuáles son los pasos a seguir,
si eventualmente asume la magistratura una presidencia provisional. Por ejemplo, la actual presidenta del Senado, el segundo poder de nuestro país, son 3 poderes del Estado, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. En el caso del Legislativo tendría que asumir la presidenta del Senado, la demócrata cristiana y senadora por la región del Maule, Jimena Rincón, o en su defecto el presidente de la Corte de Justicia. Un tema que va a dar que hablar sin duda. De un tiempo a esta parte son muchos los cuestionamientos, son muchas las críticas y observar también qué es lo que pasaría si es que por primera vez en tiempos de democracia un presidente no es capaz de terminar su mandato. Está difícil el panorama, está bien complicado el escenario. Y uno que coincide, por cierto, ya lo anticipábamos, con la conmemoración del segundo año tras el estallido social que en Santiago comenzó el 18 de octubre a eso de las 6 de la tarde y que en regiones, particularmente aquí en el Maule, comenzó a replicarse con dureza el día siguiente, el sábado 19 de octubre. Hemos estado presentes durante todos esos periodos en cobertura constante y permanente por las pantallas de Canal 30. Y es un tema que da para pensar, sin duda alguna. ¿Prosperará esta acusación constitucional? ¿Le parece que es legítima esta acusación constitucional o cree que podría poner en peligro la estabilidad administrativa del país? Una acusación constitucional de esta magnitud en contra de la figura del primer mandatario. Opine con nosotros, participe 73-256-1630 o en su defecto puede escribirnos en cualquiera de nuestras plataformas, tal como uno de nuestros televidentes, Benjamín, a quien le agradecemos su gentileza y participación con nosotros. Vamos a avanzar en otras materias, lo anticipábamos al principio del programa, ha habido un aumento en las cifras de contagio, al menos en la región del Maule, pese a la disminución de los números de contagiados, pero se van incrementando con el paso de los días y hay preocupación que se sigue acentuando en la comuna de Parral, al sur de la región del Maule, donde el número de infectados continúa su tendencia al alza, luego de que más de una decena de familias de esa comuna comprometiese su salud debido a diferentes brotes que se están originando allí. Brotes que, por cierto, ya están impactando y rebotando de forma directa a la vecina comuna de Retiro, en la zona sur de nuestro territorio. Vamos a observar qué es lo que ha ocurrido durante las últimas horas, de acuerdo a las cifras que oficialmente han sido divulgadas por la Seremi de Salud, en el caso del Maule, y por el Ministerio de Salud en el contexto nacional. Son 38 los nuevos casos de contagio que han sido contabilizados en nuestro territorio, incrementando a 102.394 el número de pacientes que han resultado infectados durante todo este periodo de pandemia. Un periodo que, al menos en nuestro país, ya llega a los 589 días de emergencia sanitaria. 589 días de pandemia. 38 casos en el Maule. De estos 38, 33 presentaron síntomas y 5 fueron asintomáticos. 7 fueron detectados a través del método de antígeno. 297 a la fecha son los pacientes que permanecen con el virus activo en su organismo. Con estos 38 casos, la región alcanza los 102.394 contagios a nivel histórico, de los cuales 100.176 han logrado la recuperación y otros 66, según la estadística entregada por el Ministerio de Salud, se han vuelto a infectar, es decir, han tenido COVID-19 2 veces. Hoy al menos no se reportaron nuevos decesos asociados a la pandemia, sin embargo 1.784 habitantes de nuestra región han perdido la vida a consecuencia directa del SARS-CoV-2. ¿Cómo se dividen estos 38 contagios que han sido informados durante las últimas horas por la Autoridad Sanitaria Regional? 13 fueron localizados en Parral, 6 en Talca, 4 en Retiro, 3 en Longaví, 2 en Maule, 2 en San Javier, 2 en Hierbas Buenas, 1 en Colbún, 1 en Villa Alegre, 1 en Cauquenes, 1 en San Rafael, 1 en San Clemente y un paciente proveniente de la comuna de Las Condes, región metropolitana, y que dio positivo al COVID-19 aquí, en nuestra región. 38 contagios recientes, 13 en Parral, 6 en Talca, 4 en Retiro, 3 en Longaví, 2 en Maule, 2 en San Javier, 2 en Hierbas Buenas,
1 en Colbún, 1 en Villa Alegre, 1 en Cauquenes, 1 en San Rafael, 1 en San Clemente y 1 proveniente de Las Condes, región metropolitana, pero el paciente fue encontrado aquí en la región del Maule. 38 contagios. Recordemos que las cifras tienen un desfase de 72 horas, 3 días. En consecuencia, lo que estamos conociendo hoy, miércoles 13, está directamente relacionado con el pasado domingo feriado 10 de octubre. Es decir, lo que se notificó el domingo es lo que se ha divulgado el día de hoy. En Parral, a la fecha, se encuentran 62 pacientes con el virus activo en su organismo. En Talca son 52, en Linares son 34, en Retiro son 27 los pacientes infectados. En Curicó son 23 los que todavía luchan por mejorar. En San Javier son 16 los casos activos. En Maule son 14, en San Clemente son 12, en Cauquenes son 10, en Romeral son 7, en Peyúgue son 6, en Longaví son 5, en Hierbas Buenas también son 5 los casos activos, en Río Claro son 4, en Molina son 4, en Villa Alegre siguen siendo 3 los pacientes que luchan por recuperarse, en Teno son 2, en Colbún son 2, en San Rafael es 1, en Constitución es 1 el caso activo, en Chanco es 1 el paciente que intenta mejorar, 1 en Gualañé y 1 además en la comuna de Sagrada Familia. 102.394 personas se han contagiado en todo este periodo de emergencia, 19 meses y medio, 589 días de forma continua y sistemática de emergencia sanitaria del coronavirus en Chile. 589 días desde que se notificara oficialmente en el país el primer caso notificado como positivo. 102.394 personas, 19.368 de ellas aquí en Talca, 17.688 en Curicó, 8.616 de Linares, 4.898 de Maule, 4.809 de San Javier, 4.794 de Molina, 4.704 de Constitución, 4.349 habitantes contagiados en San Clemente, 4.323 de Parral, 3.059 de Longaví, 2.926 de Cauquenes, 2.817 pacientes de Teno, 2.222 de Colbún, 1.846 de Hierbas Buenas, 1.814 de Romeral, 1.679 de Retiro, 1.471 de Río Claro, 1.317 de Sagrada Familia, 1.153 de Rauco, 1.147 de San Rafael, 1.146 en Villa Alegre, 857 en Pelarco, 767 infectados en Gualañé, 737 han tropezado en Pencahue, 710 en la costa de Peyúgue, 658 en Licantén, 623 en Curepto, 491 en Chanco, 374 en Bichuquén, 341 en Empedrado y 690 personas provenientes de otros puntos del territorio nacional. En el país, según los datos entregados en las últimas horas por el Ministerio de Salud, son 766 los infectados detectados en Chile, incrementando a 1.664.725 el total de contagiados, de los cuales 1.618.500 ya se han recuperado, pero 5.339 son los pacientes que permanecen con el virus activo en su organismo, 297 de ellos aquí en la región del Maule. La positividad de la última semana se elevó al 1,77% y la de las últimas horas alcanzó el 2,45%, casi el 3% de positividad. ¿Por qué? De 28.920 exámenes notificados, 766 dieron como resultado positivo. Y haciendo la operación matemática, esto se traduce en un 2,45%. 4 fallecimientos fueron notificados a nivel nacional. Sigue muriendo gente a raíz del coronavirus, incrementando a 37.578 el número total de personas muertas por la acción directa de la pandemia. 11.000 chilenos además han muerto por consecuencia indirecta o por sospecha. En consecuencia, casi 50.000 habitantes del territorio han muerto en estos 589 días de emergencia. 369 personas siguen internadas en las diferentes unidades de cuidados intensivos UCI en los hospitales de alta resolutividad del país, de los cuales 267 están conectados a ventilación mecánica invasiva, es decir, están con un respirador artificial.
22.493.184 son los exámenes practicados en el país, de los cuales 28.920 fueron tomados durante las últimas horas. Una escasa cantidad, si lo comparamos con los 60, 70 u 80.000 exámenes que en algún momento se han informado en un solo día. Pero, pese a ser una cantidad menor, el número de contagios es bastante alto. En consecuencia, si aumenta el número de exámenes, probablemente aumente el número de contagios, tal como lo proyectaba la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Santiago de Chile, cuyos profesionales advertían que de aquí a la segunda o tercera semana de octubre íbamos a estar a un ritmo de 1.500 casos de contagio por día. Y la tendencia apunta indefectiblemente hacia ese destino. 331 camas críticas están disponibles en los hospitales chilenos y 83 son las residencias sanitarias existentes para aislar a pacientes que por diversas condiciones no han podido hacer su cuarentena dentro de su vivienda, ya sea porque la casa es muy pequeña o porque conviven con pacientes que pueden resultar en situación de riesgo virtual, entiéndase mujeres embarazadas, niños pequeños, personas con alguna enfermedad crónica o adultos mayores. Veamos la realidad nacional, cómo se dividen estos 766 contagios que han sido informados por el Ministerio de Salud en cada una de las 16 regiones de nuestro territorio. En Arica y Parinacota hay 12 contagios, en Tarapacá fueron notificados 42, en Antofagasta 22 casos de contagio, en Atacama 21 positivos, en la región de Coquimbo 9 casos fueron reportados, en Valparaíso fueron 65. En la región metropolitana de Santiago fueron ubicados 435 contagiantes, en la región de O'Higgins 31, en el Maule 38, en el Ñuble 11 casos, en el Biobío 38 contagios, tal como en el Maule, en la Araucanía 15 casos, en los ríos 11 contagios nuevos, en la región de los lagos 14 contagios y en la región de Aysén 2 contagios. No hubo notificaciones en la región de Magallanes, que se mantiene en cero. La única región a todo esto que se mantiene con apertura avanzada, fase 5, donde no hay mayores restricciones salvo el uso constante y permanente de la mascarilla, el distanciamiento físico y el lavado frecuente de manos. Si pudiésemos categorizar las 5 regiones del país con el mayor número de cifras de las últimas horas, la región metropolitana se lleva el primer lugar con 435 casos, seguida por la región de Valparaíso con 65. En tercer lugar, la región de Tarapacá al norte con 42. Y en cuarta posición compartida, las regiones del Maule y del Biobío, ambas con 38. Claro que en el Maule hubo más casos con síntomas si lo comparamos con la región del Biobío, 33 pacientes infectados virtualmente y 31 con esta condición en la región del Biobío. Así las cosas, llegamos al final de este capítulo de día miércoles. Gracias por su interacción, gracias por su participación, gracias por tomar esta materia como un asunto para comentar, para evaluar y para pensar respecto del vapuleado destino que ha tenido el actual gobierno. Le invitamos a permanecer con nosotros. Ya llega Daniela del Castillo y Alexis Cerda en breves instantes. Contigo a la tarde. Que la vaya bien.